Buenas noches, gracias por sumarse a un nuevo encuentro en el auditorio de Infobae, en la Feria del Libro. Vamos a hablar con Federico Fassbender de un libro increíble. Para mí, uno de los mejores libros de crónicas policiales de los últimos tiempos, sin duda. Se llama El trueno y la sangre, yo lo voy a mostrar a cámara. Es la biografía de Martín Espiace, Banana Espiace. En realidad es la biografía criminal de Banana Espiace. Un libro desbordante, atroz, monstruoso. Todo lo que está escrito en el libro es un poco, me parece que es un poco un personaje a la medida. Y además, lo que tiene el libro, que por eso me parece muy increíble, es que está escrito con una tensión policial. En general, las crónicas policiales quieren contar lo que sucedió. Este libro está narrado como si fuera una novela. Creo que uno lo lee de esa manera, se olvidás que Espiace es una persona real que estuvo presa. Digo, este libro este libro se lee de una manera que se lee como una novela, y yo creo que eso es el elogio que yo puedo hacer del libro. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que puedo decir del libro. Muchísimas gracias, Patricio. Me parece hermoso lo que dijiste. Y que se lea como una novela es tal vez no quiero decir que es un subproducto, pero nunca fue la intención. Yo no... ¿Sabés dónde lo veo? Perdón que te interrumpa, yo te voy a dejar hablar todo el tiempo, pero ¿sabés dónde lo veo? En un momento, uno de los, no sé si él o el subcomisario, al comienzo del libro, se suben a una camioneta. Sí. La camioneta, si no recuerdo mal, es una Volkswagen y si no recuerdo mal es una Amarok. En la Amarok, precisamente, él se movía por Mendoza. A ver, para ubicar un poco, la Espiace, en el momento en que es detenido en 2017, hoy está preso en un penal de Resistencia, en Chaco, un penal particularmente duro, está condenado a perpetua por el crimen de 2 policías en el robo al Ministerio de Economía de Rawson, fue parte de la fuga del penal de Seiza. Tiene otras fugas en la cárcel a su nombre. Tiene una historia muy larga en el AMPA. Y... Te interrumpo, sí, pero porque esto es lo que quiero cerrar y después claro, hablamos de todo él. Yo estoy seguro, convencido, pero que pongo las manos en el fuego y apuesto plata, que vos sabés el número de la chapa. El número de la chapa está en un expediente, lo supe, no lo incluí en la nota. No lo incluí en el texto. Yo estoy acostumbrado a escribir en vivo. Por supuesto. No lo incluí en el libro porque con ese número podrían sacar una chapa melliza y le podrían embromar la vida a alguien. Está bien. Hay un pequeño detalle. Hay como un montón de trucos en el sistema que históricamente Espiace aprovechó. Para cuando manejaba esa Amarok, que estaba a nombre de la pareja de Espiace en ese momento, una chica 15 años menor, Espiace se manejaba con 4 identidades falsas distintas. Tenía una identidad falsa con un DNI de curso legal, que tenía su foto y no había cambiado nada su cara. Él estaba prófugo de haberse fugado del penal de Seiza en ese momento, tenía una condena perpetua por matar policías, una historia criminal muy fuerte y de las que literalmente ya no existen. Y yo nunca leí una novela policial en mi vida realmente. Creo que leí The Big Sleep de Carver de chico y es un género al que llegué en mi carrera como periodista accidentalmente y encontré la música con el tempo con el que se escribe, encontré la música con la que se escribe y lo hice propio. Creo que nunca me gustó el periodismo narrativo como género, no me gusta la crónica como género porque le encuentro ciertas deficiencias y lo que quise hacer es un texto que reivindique las herramientas del periodismo de investigación. Y el resto es la escritura que quise hacer. Me halaga muchísimo que digas que se lee como una novela porque nunca fue mi idea. Contame, ¿cómo llegás a Espiace? Es cierto, vos tenés una carrera de periodista, de policiales. Cuando ustedes seguramente entran a Infobae para ver qué está pasando, contalo con cuál caso. Federico lo cuenta en Twitter, lo cuenta en redes, te manda la nota, te cuenta. Federico es de esa clase de periodistas que te cuenta y te dice cómo va todo. Tengo que estar arriba, perdón, gracias, me estaban corrigiendo la postura del micrófono. Te cuenta la historia, pero vos te encontrás con Espiaces, no te digo una vez por año, pero probablemente con cierto tiempo te encontrás con una figura así. Espiace tiene una particularidad
que es que no hay ninguno como él. Spiazze está parado literalmente en el límite de la historia del delito en la Argentina. Es como... ¿Es el Gordo Valor? No, no es el Gordo Valor, porque el Gordo Valor es un hombre que ya se rindió. Es un hombre que hoy escucha un colectivo frenar y se asusta. Spiazze no se rindió, es un hombre que tiene 43 años, que es muy joven, que tiene varias condenas y que sigue activo en la violencia de la cárcel. Su último motín fue en junio del año pasado, donde a punta de faca, voy a decirlo en términos penitenciarios, pudrieron un recuento del pabellón con uno de sus históricos cómplices, que es el Cachetón Barrientos, a punta de faca contra una línea de penitenciarios. Y hubo una represión con gases y palos dentro del pabellón. Es un hombre que no se rindió, que siempre manejó un arsenal muy pesado. Cuando lo allanan en Mendoza en 2017, le encuentran 22 barras de gelignita, que es un explosivo que se usa en minería. Con 22 barras de gelignita vos volás un edificio entero. No hay delincuentes como él, porque ya no tienen propósito. Ya no tiene sentido hoy robar un blindado. El otro día hablaba con un delincuente con el que charlo, con un hombre que está preso, y me decía, ¿qué sentido tendría que yo afane un blindado si puedo hacerle el cuento del tío a una jubilada y robarle $30.000 que tiene abajo del colchón? No disparé un solo tiro, no es robo, es estafa, y la estafa es un delito excarcelable. ¿Qué sentido tendría hoy salir a robar a punta de pistola si se puede robar con el teléfono? Y lo mismo el crimen organizado. Hoy estamos hablando de la mafia china, de los grandes capos peruanos de las villas porteñas. Hoy un hombre como Spiazze, con la violencia con la que él robó, con los objetivos que él tuvo como delincuente, con su vida de violencia en la cárcel que no termina hasta hoy, con todo lo que él se privó como ser humano, no tiene propósito, no tiene sentido, y es el último hombre parado en esa frontera. Vos hablás del ladrón del siglo XX, ¿no? Es el ladrón del siglo XX que todavía se mueve en el siglo XXI. El problema es, ¿quién lo va a seguir? ¿Quién va a salir a robar con él? Por eso es la última historia clásica de Lampa que queda por contar. El Valor, Vitete, son delincuentes de una fama enorme que hoy tampoco tendrían propósito. Creo que los argentinos buscamos mucho el lugar que tenemos en la historia dentro de esas historias del crimen. Porque nos encontramos un lugar que tenemos en la sociedad, como víctimas, como espectadores, lo que sea, porque es un mundo en el que pertenecemos. Y en ese mundo en el que nosotros pertenecemos como víctimas, desde Spiazze, desde ese modelo de ladrón, de ese tipo que paraba un blindado con una ametralladora, se movió hacia lugares mucho más oscuros, donde nosotros, siquiera como víctimas, somos un puntito que se perdió en la noche. Una de las cosas que tiene el libro es que vos vas leyendo ya desde el comienzo, cuando el subcomisario lo está apuntando por la espalda, hasta la imagen de la foto, toda la historia de cómo lo sacan de un pozo, qué sé yo. Es una película yankee de tiros. Uno puede imaginarse que, por supuesto, la Argentina tiene un montón de situaciones de criminalidad, pero un criminal como un antisistema, como los grandes criminales de las películas de Al Pacino. Es un western. Si tengo que hablar de una inspiración estética para haber escrito el libro, los westerns de Sergio Corbucci. En un momento vi La barba de 3 días de Spiazze contra el sol y la piel grasa y dije, es un spaghetti western, pero de acá. Y lo que tienen los spaghetti western es que no tienen héroes. Sus héroes o sus grandes protagonistas son o vengadores o hombres que están completamente fuera del sistema y pueden operar gracias a instituciones completamente corruptas donde hay un solo hombre que les va a hacer frente. Creo que Spiazze pudo crecer como delincuente porque siempre fue más duro que el resto. Eso es una figura mítica. Vos hablás con presos de su generación, pero de menor jerarquía que él,
y te cuentan historias que ellos inventan. Te dicen, no, porque yo paré con Banana. Banana es su apodo, es un apodo que le puso la policía de Chubut, que es su provincia. Se lo pone por la nariz, ¿no? Por la nariz. La nariz que tienen su hermana, que tienen sus hijos, que tienen sus hermanos. Es la cara de los Espiace. Dicen, Banana, que es un apodo que a él no le gusta. No le gustó este libro, no lo leyó, directamente lo rechazó. Se lo mandé a la cárcel y le mandé dos ejemplares. No se los firmé porque me parecía una mojada de oreja vil. Él nunca quiso hablar en el libro. Él no habla su familia, no hablan los delincuentes que robaron con él. Habla muchísima gente en el libro, pero es off the record todo. Pará, porque me cortaste justo la parte en la que decías, muchos hablan que estuvieron, pero no estuvieron. No estuvieron porque es un delincuente de haber salido a robar con Banana Espiace, da chapa. Da chapa y muchos inventan anécdotas. Hay hasta anécdotas inventadas por gente cercana a él. Hay, por ejemplo, una anécdota que inventan con Barreda, entre Banana y Barreda. La voy a contar. Esta me la contó un capo barra que estuvo preso. Y están Espiace y Barreda en un penal bonaerense. Y Espiace le dice a Barreda, ¿y viejito? ¿Vine a visitar la familia hoy? ¿Se acuerdan quién es Barreda, no? Barreda. Ricardo Barreda, el odontólogo que mata a toda su familia. Claro. Y la ironía del chiste es que Barreda mata a toda su familia. O sea, su familia no lo iba a visitar. Y eso es una anécdota falsa. Porque Barreda y Espiace nunca estuvieron en el mismo penal. Hay muchísimo de mito. Y el libro también lo recupera. ¿Por qué se lo conoce poco? Si es un criminal tan famoso, si es, digamos, tan famoso entre el AMPA, como decís, si es una persona que ha hecho cosas increíbles, míticas, ¿por qué nosotros escuchamos poco de él? Porque él siempre fue lo suficientemente inteligente para que nunca conozcamos su cara. Solo conocemos su cara cuando se fuga, su foto de Most Wanted cuando se fuga del penal de Seiza. Si vos lo buscás en YouTube, solo vas a encontrar un video de 2 minutos cuando él habla al tribunal en un juicio en su contra en Chubut. Nunca dio un reportaje, no dio un reportaje ni siquiera para este libro, se opuso. Él no quería que este libro salga. Entonces, fue muy inteligente en controlar su propia historia. Porque a él no le conviene que se hable de él. Lo que él quiere... A ver, Espiace es un hombre que hoy está parado entre la domesticación o la muerte. Hay 2 caminos para él. Está en un penal en donde es probable que otro preso lo mate. Si otro preso lo mate en una riña, que sea un preso más violento que él, más rápido, más joven, más ágil. Ya hubo presos más jóvenes que se le animaron. Hubo un chico de nacionalidad peruana que estaba preso por narcotráfico que se peleó con Espiace en Marcos Paz y en Ezeiza. Y Espiace lo apuñaló, esto según el informe en su contra, en Marcos Paz y en Ezeiza. Estamos hablando de un delincuente que siempre jugó en la línea, que hay una historia de cómo le impiden una visita de una amiga de él y Espiace prendió un colchón adentro de la celda. Podría haber muerto gente. Es un hombre que siempre vivió en la frontera de esa experiencia y vive en la frontera de esa experiencia hasta hoy. Vos conocés sus hechos, conocés la fuga del penal de Seiza. Si sos patagónico, es altamente probable que conozcas su robo más conocido por el que le dieron perpetua, que es el robo al Ministerio de Economía en Rawson de 2007. Pero su cara no. Imagínate que... ¿Cuántas armas tenía? Tenía temas de la triple frontera. En Rawson hizo un ejército. ¿Cómo es el tema? Su gran stock de armas es más de 20 armas donde el calibre más chico era .357. ¿Qué sería un calibre .357? Sobre todo para mí, que yo lo único que sé es lo que escucho en las películas. Y supongamos que la circunferencia en el agujero de tu cráneo va a ser un poquito así. Va a ser un daño importante. Estamos hablando de una Magnum 40. Estamos hablando de una veintena de armas muy pesadas y muy caras que no son fáciles de conseguir y que las tenía todas en su búnker de Mendoza, donde estaba prófugo tras haberse fugado del penal de Seiza. Y el dato que me parece increíble, que él nunca explicó para qué las tenía,
o para qué las quería, eran estas 22 barras de explosivos donde podría detonar un edificio entero. Él dice en el juicio en su contra que las había comprado porque eran baratas. No son baratas, no son fáciles de conseguir, son de venta controlada. Las veces que pregunté en el libro, pregunté para el libro a empresas de minería cuánto salían y me dijeron, no, tenés que pedir el presupuesto por escrito y de manera formal. O sea, no me querían dar ni el precio de lista porque no tienen precio de lista. Es la leyenda del AMPA era que Spiace quería detonar un penal para liberar a unos compañeros de él para seguir robando. Es maravilloso eso. Ahora, te saco un minuto. Del libro vamos a ir y venir porque el libro tiene esto. Tiene una apertura, volvés, vas, contás una historia. Es una cosa asombrosa. ¿Cómo se cuenta una historia policial? Ya no en un libro, en 4.000 caracteres. En 4.000 caracteres, ¿cómo se cuenta? Con una idea. Y esto te lo digo desde el ejercicio de todos los días. Yo firmo 1 o 2 notas por día, además de encargar y editar 4 o 5. Esto en un turno de trabajo que empieza a las 7 de la mañana, termina más o menos a las 15 horas y sigue durante el día, porque yo como editor de policiales tengo un control más o menos 24 horas por día de la sección. Y una historia policial se cuenta con una idea, sabiendo desde el dato mismo qué vas a contar. Por ahí hay veces que te pueden alcanzar 2 fuentes. Hay veces que te puede alcanzar una sola. Hay veces que podés contarlo en una maravillosa economía de recursos, con un conocimiento previo de lo que tenés enfrente, más una novedad que puede ser un procesamiento, un pedido de detención. Tenés que conocer. La práctica te va a llevar siempre a conocer un poco más de lo que estás escribiendo. Pero se cuenta desde una idea, se cuenta desde un personaje, se cuenta desde un hecho, se cuenta desde una pericia, pero tenés que saber qué estás mirando. El mundo de delincuentes, de abogados querellantes, de abogados defensores, de fiscales, de secretarios de juzgados, de comisarios, de principales, de toda esta fauna, es un mundo que solo te va a hablar si conoces su idioma. Si sabes dirigirte a ese mundo en una forma en que a ese mundo no lo fastidie. Imagínate que vos estás yendo a tocar timbre a un juzgado donde nadie te conoce y si vos no vas de parte de alguien, tenés que saber hablar. Y el conocimiento de ese idioma y la palabra precisa van a ser siempre el comienzo de esa historia. Es muy abstracto, pero por ejemplo, hoy te doy el ejemplo de la última nota que escribí. Prefectura Naval Argentina había anunciado que se habían encontrado 78 kilos de cocaína en un buque de bandera italiana, el Grande Buenos Aires, que había llegado al puerto de Zárate. Es muy común que envíos que van hacia Europa, esto tenía como destino final Amberes, el puerto de Amberes en Bélgica, es muy común que buques que pasan por Argentina tengan 100 kilos o más de cocaína para venderse en Europa, que 1 kilo de cocaína en España o en Italia puede valer 30.000 euros o más, contra los 4.000 dólares que vale en la selva boliviana. Es una máquina de multiplicar dinero. Además de que la cocaína en Europa no es un consumo lumpen, es un consumo de lujo. Más la cocaína de alta pureza. Imagínate que en Australia la cocaína de mayor pureza encontrada tiene la pureza promedio de la cocaína de la Villa 1114. La mejor de Sydney, Australia, es la promedio del Bajo Flores. Así de desfasados estamos con el mundo en términos de cultura de drogas. Entonces vi que estaban estos 78 kilos. ¿Y qué es lo diferente de estos 78 kilos? Kilos se encuentran todo el día, es una historia más. ¿Por qué tendría que escribir esta historia más que no sería más que un cable con una foto, con un prefecto y un montón de droga? Y me puse a preguntar. Y entonces llamé a una fuente que trabaja en el caso, con el cual yo tenía una idea previa. Y me dice que encuentra, colgando de la cubierta, un gancho con una cuerda de 36 metros. Es un barco de 200 metros de eslora. Es gigante el Grande Buenos Aires. Entonces, ¿cuál era la idea? Había precintos rotos y encontraron un par de guantes, encontraron 2 colillas. ¿Cuál era la evidencia? Que habían cargado la cocaína en el propio barco en Zárate para mandarla a Bélgica y que algo pasó, que quien estaba cargando la cocaína se fue corriendo y dejó todo incompleto. Ahí tenemos una idea, ahí tenemos una historia. Entonces hice la pregunta, ¿quién es el sospechoso?
Las historias policiales son todas una igual que la otra, por eso son apasionantes. Porque creemos que sabemos el final y esto nos estamos apostando. El famoso chiste de "fue el mayordomo" obedece esa lógica, a saber que uno está siempre leyendo absolutamente la misma historia. Y entonces pregunté, ¿quién lo cargó? Bueno, la sospecha obvia son los marineros. Había rusos, había italianos, había filipinos. Entonces les hicieron un hisopado de ADN a cada uno, a ver si encajaba con alguna fibra que encontraban en los guantes o en las colillas de pucho que dejaron, que eran colillas de una marca argentina. Y ahí tenés una idea. Este pequeño monólogo sirve para ilustrar cómo vos contás una historia policial de una forma que no sea el mismo bodrio de siempre. Ahí encontré algo que me entusiasmó y dije, acá tenemos la historia. Y vos estás viendo algo totalmente evidente de la realidad, pero lo estás presentando desde la idea misma. Y la idea era, ¿qué hacemos con estas pruebas que quedamos en el suelo? Que son cosas que estaban ahí y de repente te pueden llevar a un narcotraficante que puso un lote que puede valer, estamos hablando de 2 millones de euros o más. Mucha plata. Esto que acaba de hacer, yo creo que todos fuimos testigos del milagro de la conversación con Federico Fassbender, ¿no? Esto que acaba de hacer Federico es lo que se ve en el libro. Te va contando una historia y te va atrapando y te va llevando. Y cuando te lleva y te ves, ya te metió en un pasillo. Y ahora querés saber cómo salir de ahí. Creo que cómo salir de ahí no se sale, porque las historias nunca tienen resolución. Las historias nunca tienen resolución porque siempre queda algo inconcluso. La vida de Spiace, este libro, a ver, le pusimos biografía criminal de Banana Spiace porque un subtítulo le teníamos que poner. Me resistí en un primer momento al término biografía porque intenté escribir una biografía antes, la biografía de Graciela Borges. Me llevo muy bien con Graciela, tenemos mucho afecto. Le hice una nota en un momento, poco después de la muerte de Leonardo Fabio, quedamos con muy buena onda y las charlas con Graciela son maravillosas. Y le dije, Graciela, quiero escribir tus memorias o tu biografía, lo que vos quieras, lo que te sientas cómoda. Me dijo, no, chiquito. No dijo, no, chiquito, Graciela. Y Graciela me dijo, no, chiquito, porque su historia no estaba terminada. Su historia no está, siempre había una película más. Siempre había algo más que Graciela que quería hacer. O sea, no cerró el libro, she didn't close the book. Entonces, la vida de Spiace tampoco está cerrada, porque es un libro que está hecho de incógnitas, que ni siquiera él mismo estoy seguro que se responda. Yo podría haber hecho lo que hacen muchísimos escritores de no ficción, que es ficcionalizar desde lo verosímil. Por ahí diálogos que por ahí no existieron, pero como son verosímiles, hay un poquito de licencia. La milanesa de Walsh. Exactamente, o monólogos internos del personaje, o míos, o por imaginarme a Spiace limpiando su arma antes de salir a robar, pensando en su padre, etcétera, etcétera. Y yo lo puedo imaginar a Spiace leyendo eso y diciendo, pero Fassbender es un tarado. ¿Cómo escribe eso? Yo en la vida me pregunté por mi padre, y el padre es una de las grandes incógnitas. El padre de Spiace, por ejemplo, él habla una sola vez en la vida, responde preguntas sobre él mismo, que es un estudio ambiental que le hace una psicóloga en el penal de Seiza en 2002, el cual conseguí. Tengo un informe de inteligencia, muy reservado, pero que lo conseguí. Y él cuenta que su padre murió ahogado, nada más. Mi papá murió ahogado. Si vos preguntás a una persona más, murió ahogado con las manos atadas. Si vos le preguntás a otra persona más, dice murió ahogado por accidente. Y otro te dice murió ahogado con las manos atadas porque se comió un vuelto de la mafia. Y otros dicen que él era un pobre hombre que instalaba antenas de televisión, y otros dicen que era un hombre bastante malvado que mandaba a sus hijos a robar. Spiace solo dice, mi papá murió ahogado. No hay un expediente sobre la muerte del padre de Roberto Spiace. Le pregunté a la madre de Spiace si quería hablar, no quería hablar. Entonces hay muchísimos interrogantes, pero el interrogante más grande es el interrogante final de la vida de Martín. ¿Cómo termina esa vida? Pues es una vida que solo va a seguir la dinámica del delito y la dinámica de la cárcel. Hay una frase muy común en el servicio penitenciario, es que los presos se institucionalizan. ¿Qué es eso? Que un preso se domestica, que sigue los movimientos, que sabe jugar el sistema, que pide
por ejemplo, un habeas corpus. Había un preso ucraniano que se llamaba Yuri Kepich, que había estado por un caso de narcotráfico y por haber matado a un joyero, un preso histórico en el penal de Ezeiza. Después lo deportaron de vuelta a Ucrania durante la gestión de Bullrich y no se supo más nada de él. Y Yuri era experto en escribir habeas corpus. Spiace nunca presentó un habeas corpus. Lo mandaron a Chaco, a no sé cuántos miles de kilómetros de su familia, y jamás protestó, porque su institucionalización fue vivir la vida tumbera misma, es su vida. Spiace tiene 2 nietos que no conoce. Nunca le hizo UPA a sus nietos, los conoce por fotos. Él tiene un hijo que fue asesinado, que fue asesinado mientras él estaba prófugo en 2017, y nadie sabe realmente qué siente. Su hijo fue asesinado en la cárcel. Al hijo de Martín lo matan a puñaladas en la cárcel, su propio compañero de causa, cuando se pelearon en una riña tumbera con facas. Y nadie sabe qué dice Martín de eso. ¿Qué dice Martín del asesinato de su hijo mientras él estaba prófugo? Las cosas que se privó por vivir la vida que eligió vivir. Una vida que pasó la mitad dentro del Servicio Penitenciario Federal. Pero cuando vos preguntás a la gente cercana a él, te dicen, Martín de eso no habla. Y ese silencio es su eterna ganancia, porque es un hombre que siempre está maquinando el próximo movimiento. Y ese movimiento es o la explosión o la muerte. Si pido tu teléfono y miro los contactos de tu teléfono, ¿cuántos ladrones tenés en el teléfono? ¿Ladrones? Criminales, en sentido amplio. Delincuentes. Vamos. ¿Delincuentes con los que me llevo bien o con los que me llevo mal? No, es una pregunta en serio. Digamos con los que te llevas bien. Con los que me llevo bien, que son por decirlo, a ver, por ejemplo, si escribís sobre narcotráfico, tenés que hablar con un dealer. Y tengo 3 dealers con los que hablo. 3 dealers con los que me comentan el estado del mercado, qué entra, qué sale, qué se vende, qué no, cuánto sale. O sea que vos serías un economista, como los economistas. Es una economía, el delito es una economía. La sección de economía, pero la economía informal. El delito es una economía porque sigue las reglas del mercado. Un dealer te dice, ahora lo que se está consumiendo es la cocaína rosa, el Tusi. La famosa Tusi B. Y me dicen, entonces yo tengo que conseguirla. Entonces voy y se la compro a los colombianos. Y entonces lo vendo 8.000 pesos el gramo. ¿Para qué voy a vender marca blanca si la marca rosa me la sacan de las manos? Es toda una lógica comercial. Y también hablo con ladrones vieja escuela, escruchantes, pero son la minoría porque los delincuentes son grandes mentirosos encantadores, personas que te piden mucho más de lo que te dan y que te pueden hacer pasar un mal momento si vos entras demasiado en confianza. Voy a contar una pequeña historia. Hay un delincuente, un histórico escruchante con el que trabé una relación. Yo quiero decir que es maravillosa esta conversación, ¿no? Porque después dice que los ladrones son grandes mentirosos encantadores. Díganme si no parece entonces un ladrón. No le voy a decir que es mentiroso, pero encantador seguro. Es un encantador de serpiente este muchacho. No tengo una sola caída en comisaría. Mucho menos un antecedente penal. Y él me empieza a preguntar, che, me dijeron que le robaron a una viejita en X barrio, tal y tal, le robaron tal y tal. ¿Por qué? ¿Qué onda eso? Yo digo, bueno, es una historia que no se conoce, es un dato. Tengo una nota, vamos a escribirlo. Y me pongo a preguntar y de repente empiezo a ver los nombres. Había un detenido. Había algo, y digo, che, a vos te mexicanearon y me querés hacer pasar por bobo. No me lo vuelvas a hacer. No me vuelvas a sacar información para puentearme o para dejarme como un nabo. Te lo digo de verdad. No, pero no te mando más libros al penal si me volvías, le digo. Y dijo, bueno, disculpame, me zarpé. Tienen eso. Pero con los delincuentes a lo que yo estoy acostumbrado a lidiar, no son encantadores, son violadores de menores, son narcotraficantes violentos, son mafiosos, son sicarios. Dediqué muchos de los últimos años a escribir sobre la mafia china en Argentina. Creo que
me tengo que mandar un poquito la parte en esto porque me lo merezco. Ningún otro periodista en Argentina escribió tanto sobre la mafia china como yo. Y con la mafia china no hay diálogo. No hay un cafecito. No hay un me voy al boliche con vos a ver qué onda. A un boliche de la mafia china no entras si no sos chino y si no sos fujianés, que es la provincia de la que viene, de China de la que viene gran parte de la inmigración de Fujian. Es que hablan en dialecto. Entre ellos hablan en dialecto, no hablan en mandarín o en cantonés, hablan en fujianés. Y son personas. Es lo mismo los traficantes peruanos de las villas porteñas, de lo que lo escribo hace años. No es un mundo que esté dispuesto a recibirte. Entonces, yo voy mucho por los costados, yo voy mucho por esas coincidencias que ellos dejan caer y por las investigaciones que los llevan a la cárcel. Pero trato de entender esas culturas lo más posible, que son los grandes delincuentes de la Argentina contemporánea. Espiace, si hoy sale de la cárcel, ¿quién lo va a seguir a él? ¿O qué va a hacer Espiace? Por ahí termina de gatillero de la mafia china. Por ahí le pagan 100.000 pesos por ir y pegarle un tiro en la pierna a un supermercadista. Esa es la carrera que le queda. O fugarse o que lo maten en la cárcel. ¿Espiace es una especie de Alex de la Naranja Mecánica? No. Porque a Alex lo doblegaron. A Alex lo doblegaron con las herramientas muy simples del sistema moderno. En la novela, en la película no. En la novela, sí. Pero en la película sigue siendo Alex. Sí, hasta que sus viejos drugos lo patean en la noche. Alex hace cosas sin sentido por el placer casi erótico de ejercer esa violencia y ejercer esa maldad. Espiace no, Espiace tiene una lógica muy clara y una matemática muy simple, pero y al contrario de Alex tiene un disfrute muy claro, tiene un goce muy claro, que es el goce sádico de ejercer la violencia. Espiace nunca fue un sádico, pero yo no sé para qué tiene. A ver, lo que vi en muchos delincuentes pesados que conocí, pesados de verdad, que tiran calibre 40, que saben lo que es manejar un arma pesada, lo que saben lo que es frenar un blindado, saben lo que es enfrentarse a tiros con la policía, saben lo que es disparar desde un auto en movimiento, hacen eso porque lo aman. Hacen eso porque disfrutan realmente de ese momento. Una vez hablé con un asesino que tenía 3 homicidios encima y él me dice, le pregunté, ¿cómo es matar a alguien? Y me dice, primero es un toque y después ya fue. Y había algo sumamente oscuro en esas palabras. Como que había transgredido el primer mandamiento de la ley mosaica con una facilidad extrema. Él me dijo, empujar un cuchillo entre las costillas de un ser humano es como pinchar manteca. Si un hueso no te frena, es muy sencillo. Y me lo dijo con un cinismo total y un verdadero goce. Espiace no tiene el goce del sadismo, no tiene el goce de hacer sufrir a los demás, pero tiene ese brío y esa violencia, y esa violencia hacia la propiedad que tienen los bandidos. Espiace nunca mató a nadie. Sí ejerció violencia de género sobre por lo menos una de sus parejas. La madre de sus hijos se suicidó, no sabemos por qué, yo no sé por qué. Y Alex no tiene método, no tiene música. Espiace sí lo tiene. Aunque Alex sea un personaje muy querido a la cultura punk, por ejemplo. La Naranja Mecánica es la cultura, desde 1, 2 Ultraviolento y Violadores, alrededor es la película más citada por el movimiento punk. Pero y hay algo que nunca entendí tampoco, que también los grandes narcotraficantes de las villas, solo uno, que era Marcos Estrada, vivía en una mansión en un country. Todos los demás vivían en ranchos sin revoque. Entonces, ¿para qué robaba Espiace? ¿Para qué fue a robar un banco en Mar del Plata
y a tener a todo el banco de rehén y enfrentarse con la policía. ¿Dónde estaba ese dinero? ¿A qué iba esa plata? ¿Cuál era ese estilo de vida? ¿Cuál es ese estilo de vida que vivía? Si uno roba $1 millón, dice, ¿cómo me gastaría $1 millón? Yo no sé en qué se gastó la plata que robaba él. Y también perdía espías, ¿eh? No era un delincuente. Él cae en 2017 porque un chorro menor lo traiciona. Lo vende al comisario que lo detiene. Ya lo habían delatado varias veces. Lo delata una mujer una mujer da el testimonio para que lo identifiquen en el robo de Rawson. Y fui un poco por la tangente. No, pero está bien, está bueno. Te hago la última, pero te saco de Spiace y te saco de los policiales y te meto en Maiden. Vos escribiste un libro sobre Maiden. Sí. Sí, vivir después de tu muerte. Pero, ¿cuál es la historia con...? Está bien, Maiden es metal, pero se acerca mucho a la música clásica también, ¿no? Se acerca mucho al rock progresivo. Iron Maiden viene muchísimo del rock progresivo, de Genesis, de Yes, de toda esa época, y lo cruzan con el heavy que estaban haciendo. Y es música enormemente literaria. Si vos ves The Rime of the Ancient Mariner de Samuel Taylor Coleridge, Maiden la tocan heavy metal. Y le hacen una canción heavy metal a un poema de Coleridge. Y creo que es la banda más literaria del heavy metal, y es la banda que me llevó a leer. Yo leía muchos libros de chico, pero Maiden me dio un enfoque a la literatura clásica a la literatura clásica inglesa más que nada, que es algo que viene muchísimo Bruce Dickinson, o a la obra de autores como Aleister Crowley, o a versiones más osadas del fantasy, como Michael Moorcock. Amo el fantasy de los 50, 60 y 70. Evangeline Walton, Anne McCaffrey, son escritoras con una voz poderosísima, y todo eso viene de esa recuperación que hace Iron Maiden. Hay un paralelo entre Iron Maiden y literatura que es muy fuerte, que es muy rico y que sus fanáticos lo aprecian. Me acuerdo que vos ves un fan de Maiden y tiene una serie de conexiones en su cabeza que el heavy más promedio por ahí no te curte, no. Hay una vida dentro de los discos de Iron Maiden y una estética que es sumergirse en un libro. Yo me acuerdo que Vivir después de tu muerte es el libro que hice para Leamos hace creo que 2 años ya. Fue una especie de reconciliarme con la muerte de mi viejo a través del heavy metal, y un solo disco de Iron Maiden, que es un disco para mí que quiere escuchar Iron Maiden con eso al alcance y le sobra, que es Live After Death, el disco de la gira del 85, de la gira de Powerslave. Y el librito de ese disco para mí era como un libro. Creo que de ahí saqué vectores que creo que hasta el día de hoy obedezco a los vectores que salen de ese libro. La lápida de Eddie en la tapa tiene una cita de Lovecraft, y de una clásica fase de Nameless City de Lovecraft. Y no sé qué hubiese sido mi infancia tardía y temprana adolescencia sin leer a Lovecraft, o sin leer la edición de los mitos de Tulu de Alianza. Creo que el heavy metal tiene la habilidad de introducir una cantidad de información en la mente de un chico y liberarlo de instituciones nefastas, de iglesia, de policía, del control de sus compañeros, de todo el mundo que te dice, no, tenés que encajar. No, yo no quiero encajar nada. Y la herramienta que yo encuentro para no encajar es la identificación con el heavy metal. Y hasta el día de hoy obedezco esas palabras que aprendí. Federico, muchísimas gracias por haber pasado por el auditorio de Infobae en la Feria del Libro. Gracias, Patricio. Gracias por los elogios. Creo que no soy digno.